Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast sobre psicoterapia somática, psicoterapia de liberación somática. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con una invitada muy especial, una terapeuta muy joven que es Mariana Caballero. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Miguel, muy contenta y muy emocionada de estar aquí en tu espacio. Gracias por la invitación. Qué bueno, Mariana, pues bienvenida. Mariana tiene una formación en psicoterapia somática. Ella ha estado en entrenamientos en Core Energetics y también acá en el método Alter Soma. Y bueno, pues actualmente también brinda atención, acompañamiento terapéutico a niños, adolescentes, personas adultas. Y la invitamos porque le pedí a Mariana que nos comentara, que nos platicara un poquito sobre este tema del contacto somatoemocional. Y yo creo que es un tema muy importante porque tiene que ver algo así como, podemos llamarle como el masaje en psicoterapia, pero pues obviamente no es masaje, no es que tú digas, ay, voy a ir, mi terapeuta spa, ¿no? O sea, no es como que la psicóloga que te dice, ok, vamos a darte un masajito spa y con piedras calientes, oye, pues no está tan mala idea, ¿no? Pero Sí. bueno, es algo un poquito diferente porque este es otro tipo de contexto. A ver, platícanos, Mariana, ¿qué es esto del contacto somatoemocional? Bueno, el contacto somatoemocional es hacer acupresión en el cuerpo. Es un acompañamiento psicocorporal donde integramos la mente y el cuerpo. Entonces tocamos ciertos puntos en el cuerpo que nos ayudan a conectar con nuestras emociones desde un lugar mucho más profundo. Y ahorita que mencionas que es como el masaje, me da risa porque justamente han llegado conmigo la mayoría de las personas y me dicen, ay, qué rico, me voy a relajar mucho. Y luego dicen, o dicen, me voy a dormir, ¿no? Me voy a quedar dormida. Y, y empezamos con el trabajo y digo, después sí hay una relajación, sí destensamos el cuerpo, pero nunca te llegas a dormir, ¿no? O sea, no es un masaje como tal, sino el contacto emocional. Oye, y en esta parte del contacto, ya lo hemos hablado en este espacio y lo vamos a seguir abordando, pero sí es raro, ¿no? Que una psicóloga o que un psicoterapeuta te toque. Y yo creo que eso poco a poco va cambiando, se va Ujú. resignificando. Yo creo que cada vez más personas van entendiendo, quizás hay más resistencia por parte del ámbito de la psicoterapia, pero hay muchas personas que dicen, sí, yo quiero un contacto de ese tipo. O sea, entiendo que no es un masaje spa, entiendo que es algo que tengo guardado en mi cuerpo y que necesita ser liberado, y ni la masajista ni mi psicoterapeuta logran dar con eso que está dentro de mí, ese algo, ese no sé qué, que necesita ser expresado y liberado, ¿no? O sea, ¿tú Mm. cómo vas viendo esto, Mariana? Híjole, definitivamente es un tema, sobre todo en el ámbito psicológico y psicoterapéutico, porque pues va con todo lo que te dicen que no tienes que hacer, ¿no? O sea, tener este contacto, pues en sí más emocional con el paciente, pero sobre todo y muchísimo más como penado el tocar a tu paciente, ¿no? Entonces, de repente el como cruzar esa línea, sí se vuelve un poco complicado porque pues hay mucha duda del por qué se tiene que tocar al paciente. No tanto como mencionas de parte de los pacientes, sino como de otros colegas que no saben el por qué es o sea, la importancia de tocar al paciente y lo importante que es conectar al cuerpo y la mente. Es una gran herramienta que a mí todavía me impacta a la fecha de hoy, que no podamos como psicólogos o psicoterapeutas relacionar ambas partes porque van de la mano. No puedes trabajar una cosa u otra cosa porque van integradas, o sea, no se pueden trabajar aparte cuando van de la mano y al trabajarlas de la mano llegas a lugares mucho más profundos y muy sanadores.
Fíjate que en esta parte de la historia del contacto sistemático o esta parte de lo que nosotros llamamos en nuestra cultura como masaje, pero que no es masaje, Ujú. ahí se burlan de mí, que dice, tú das algo que es como el masaje, pero que no es masaje, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, Le llamamos contacto. claro. Pero es muy extraño, o sea, es como hasta una viñeta ahí cultural porque en otras culturas no es así. Por ejemplo, en Ujú. la cultura japonesa, el masaje shiatsu, pues es reconocido como una terapéutica de contacto, pero que no es para relajarte muscularmente, sino que tiene una función medicinal general, pues. Claro. O en Tailandia, o en el Tíbet, o simplemente las prácticas chamánicas y de curandería en nuestra Mesoamérica, aquí mismo en México, en Jalisco, en el sur de México, no hay como esa separación que digas, ay, pues te vas a ir con el curandero del espíritu, con la curandera del cuerpo y con la curandera del mal de amores, ¿no? Sino que es la Ujú. misma persona que lleva a cabo este trabajo integral, o sea, no está compartimentalizado como acá, como decir, ah, bueno, es corporal, vete con el médico, es Sí. psicológico, ve con la psicóloga, es tensión muscular, ve con el fisioterapeuta. Entonces, aquí hay algo que me parece sumamente rico, interesante, que rompe, si no con paradigmas, sí rompe con estos moldes del lugar tradicional y convencional del psicólogo o la psicóloga, que tiene que tocar, ¿no? Exacto. Sí, totalmente, totalmente rompe con todo eso. Y sí, yo, como mencionabas anteriormente, yo creo que esto, a pesar de que tiene mucho, pues mucha crítica, yo creo que va avanzando, que sí va avanzando a la gente, a los pacientes que vienen se le hace muy interesante y una vez que vienen, sí dicen, es que claro, o sea, ¿cómo separo el cuerpo de la mente? Y fíjate que sí he escuchado a colegas, algunos colegas que empiezan a hablar un poco más de la bioenergética, del core energetics, de todo este trabajo corporal. Entonces, la verdad es que eso me emociona mucho. Justamente leí un libro, que por ahí tengo el título, no me acuerdo cómo se llama, pero habla de todo esto, ¿no? O sea, habla de la historia de la psicoterapia corporal desde Reich hasta todas las nuevas ramas y herramientas nuevas de trabajar con el cuerpo y habla mucho de hacia dónde va este tipo de terapia. Y de lo que habla es que va avanzando porque ya no es sostenible solamente trabajar desde esta mente acelerada, sino prestarle atención con mucha conciencia y mucho respeto al cuerpo, ¿no? Y trabajar desde ese lugar emocional. Mariana, tú me compartías hace unos momentos que tú habías estado desde pequeña con psicólogos, ¿no? O sea, yo también. Sí. Yo levanto la mano, niño problema, Yo con fui problemas, esa, sí. etcétera, ¿no? Ahí presente. Y en otro podcast hablábamos también de que pues, somos de esos de que entramos a estudiar psicología porque tenemos cosas que trabajar internamente, ¿no? O sea, pues no es de gratis, no es que de, ay, pues por interés intelectual, sino hay una necesidad también interna, ¿no? Entonces, ¿cómo Totalmente. te fue a ti en tu persona como de venir de una tradición, me imagino, de terapeutas infantiles o de adolescentes y de repente empezar a trabajar con el cuerpo? Practícanos tu experiencia personal en este ámbito. Híjole, la verdad es que fue padrísimo para mí descubrir la psicoterapia corporal. Yo nunca había escuchado de ella, no sabía qué era, a pesar de trabajar con diferentes enfoques a lo largo de mi vida, nunca escuché de este tipo de terapia. Y al ser yo una persona tan emocional, el descubrir la psicoterapia corporal fue algo mágico. Porque, como te comentaba, yo tenía todo muy estructurado desde la mente. Yo sabía qué me pasaba, qué me dolía, quién me había hecho daño. O sea, como que yo ya decía, lo entiendo, ¿no? Pero no lo podía integrar. O sea, algo en mí decía, es que porque si lo tengo tan claro, me sigo doliendo tanto. O por qué no puedo avanzar en ese tema. Entonces me topo con esto, con el Core Energetics, y la verdad es que me fascinó porque fue darle espacio a, una, hacer conciencia de mi cuerpo, de cómo se siente, de darle bienvenida a todas esas emociones que habitan en mí y no ponerle como ese taponcito, ¿no? De, ay, no, ya no llores o ya no te enojes o no tengas miedo, sino como darle la bienvenida a, estás enojada, vamos a trabajar con ese enojo, ¿no?
es importante mover esa energía en el cuerpo, porque al final tu mente sí lo pudo entender, pero el cuerpo no, o sea, mi mente le había dado sentido, pero mi cuerpo no, o sea, como que no, Ujú. el cuerpo reacciona y si no lo trabajas, si no lo expresas, si no lo liberas, pues eso se va guardando en el cuerpo. Entonces, de repente yo me di cuenta que estaba muy enojada, por ejemplo, ¿no? Y el tener este espacio para yo poder trabajar mi enojo y no solamente como poder externarlo, sino entender que ese enojo no es malo, que es muy bueno y que me está diciendo algo y que es importante trabajarlo, para mí ha sido un regalo y desde ahí todas mis emociones, ¿no? O sea, reconocer que tengo miedo, reconocer que estoy triste, reconocer mi ansiedad o todas esas emociones que nos van acompañando en el día a día, porque justo, o sea, si vivimos con la mente y decimos, no, estoy bien, pero el cuerpo, pues sí hay una reacción, o sea, sí está reaccionando todo el tiempo. Entonces, para mí fue algo maravilloso, descubrir esto y a partir de ahí, justamente yo dije, esto me encanta, esto me fascina, yo quiero hacer esto para siempre y quiero saber más y quiero aprender más y quiero vivirlo más y experimentarlo más. Entonces, fue a partir de eso, de que yo descubrí este tipo de terapia, que yo dije, va, lo quiero estudiar y por eso me metí también a estudiar psicología, ¿no? Entonces, como que lo fui llevando muy de la mano y para mí siempre ha sido eso, o sea, a partir de ahí fue como no hay otra forma de psicoterapia para mí. Digo, todas los enfoques son muy buenos y claro, ¿no? O sea, pero para mí ya no había otra forma de no trabajar con el cuerpo porque decía, es que todos tienen que experimentar esto, o sea, todos tienen que ponerle conciencia a su cuerpo de poder ver realmente sus emociones y lo que el cuerpo tiene que decir y desde ahí realmente sanar, ¿no? O sea, no desde acá entenderlo y acomodarlo, sino de permitirte sentir y decir, ok, esto es lo que siento y va, ¿no? No es como que de repente un psicólogo o una psicóloga esté atendiendo pacientes y diga, ah, voy a tocar a mi paciente. No, o sea, Ujú. hay un proceso, hay una formación, hay un interés. Normalmente en el ámbito de la psicología hay una experiencia fundante en el terapeuta. O sea, alguien en psicoterapia, en la formación, se decanta por una corriente a partir de una experiencia terapéutica o con un terapeuta donde Ujú. consideras que eso cambió tu vida, ¿no? O sea, Sí. hay experiencias paradigmáticas. Entonces, claro, no es como que digas de un día para otro, mi terapeuta hace terapia cognitivo-conductual o hace psicoanálisis y de repente ya me está tocando, ¿no? O sea, Ujú. Sí. hay una formación, ¿cómo se te fue dando esta parte de ir tocando a tus pacientes? ¿Qué es lo que tú consideras que es importante? Porque pues de tener esta visión de una psicóloga o de un psicólogo quizás que solamente es verbal, a que de repente entrara a un contexto donde se integra el cuerpo, donde se mete el cuerpo, pero también se toca, pues hay un cambio de paradigma y para muchos psicólogos puede ser difícil hacer esos cambios, ¿no? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, te digo que me metí todo al mundo de la psicología y de querer estudiar todo esto de psicoterapia a raíz de que me fascinó el trabajar con el cuerpo, pero yo trabajaba con Core Energetics, entonces sí trabajas con el cuerpo, pero no hay un contacto como tal o una presión como tal donde tengas más contacto físico O sea, terapeuta-paciente. allá es más de la respiración, la conciencia, el movimiento, la postura, me imagino, ¿no? Exacto, sí, es como trabajar Ok. más desde la conciencia corporal y trabajar con estas emociones, ¿no? Darle espacio a estas Ya. emociones a través de ejercicios, de respiración, de posturas y trabajas a partir del cuerpo, pero no hay una necesidad de que el terapeuta como tal tenga un contacto, ¿no? O sea, físico a presión. Entonces, digo, de repente, claro que se pone la mano en el pecho como para hacer esta sensibilidad, pero yo cuando escuché esto del contacto, sí de pronto dije, hijo, siento que es un poco invasivo, ¿no? O sea, como si de por sí ya traía esta de, ay, esto de trabajar con el cuerpo, pues ya está un poco castigado. El poner contacto o hacer presión a un paciente, como que yo sí decía, ay, no sé, y no sabía cómo integrarlo. Este, pero la verdad es que ha sido una herramienta que yo ya no soltaría, porque a pesar de que el trabajar con Core Energetics, todas estas respiraciones, posturas, el trabajar con la emoción,
sirve mucho y ahora lo he sabido Ujú, integrar, claro. ambas formas, pero sí el trabajar con presión pues es hacerlo desde un lugar muy delicado, con mucho respeto, llevar a la persona a que se encuentre en un ambiente, pues, como muy preparado, ¿no? Como muy, que él sienta que es un lugar seguro donde puede permitirse sentir, donde vaya relajando el cuerpo un poquito, como quitarse este juicio de sentir, de esta máscara de la que vive en la cabeza. Y sí, llegar desde un lugar con mucho respeto, con mucho, mucho respeto, y siempre o sea, él lleva la pauta, ¿no? Ellos llevan la pauta, ¿no? Nunca vas a presionar de más, nunca vas a tocar donde no quiere que toque, Ujú. ¿no? Siempre pidiendo permiso. Entonces, siempre siendo muy responsables y muy, pues, escuchando mucho a la otra persona. Oye, Mariana, y fíjate que ahorita que comentas esto, esta síntesis que tú vas construyendo entre el contacto somatoemocional y Coenergetics, eso es algo como muy propio también del campo de las psicoterapias somáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también en mi experiencia he pasado, he transitado por diferentes entrenamientos. Ujú. O sea, no es como que te digas, me caso con una escuela y con una corriente y entonces niego todo lo demás y digo que se puede dar en ciertas corrientes como muy dogmáticas donde, claro, este es el cuadradito y de aquí no te salgas y tienes que serle fiel, digamos, a la teoría, a la escuela. Y acá en el campo de la psicoterapia somática es al contrario, ¿no? O sea, vas a una Ujú. corriente y vas a otra porque te van aportando diferentes metodologías, diferentes perspectivas, vas descubriendo otras áreas, por eso es un campo, ¿no? Y al final cada quien va haciendo sus propias síntesis, que se me hace muy rico porque se va adaptando también a las circunstancias de los pacientes, etcétera. ¿Tú cómo has ido integrando, has hecho tu síntesis, Mariana? Porque aparte eres muy joven, ¿qué edad tienes? Tengo 26 años. 26 años, y entonces Sí, tú ya tienes un recorrido personal y sí. aparte de formación y de estudio. Entonces, ¿cómo tan joven y cómo vas haciendo esta síntesis, Mariana? A ver, cuéntanos. Bueno, yo ahorita que dices que de repente como que te casas con ciertos enfoques o autores o todo esto, la verdad es que sí me pasó un poco, porque como yo estaba tan enamorada del core energetics, yo sí, como que yo sí decía, es que esto me encanta y wow. Y luego, pues obviamente, o sea, abres esta puerta y te das cuenta que hay un montón de puertas más, o sea, hay muchísimas formas de trabajar con el cuerpo y justamente es eso, ¿no? Escuchar y ver que el paciente no nada más necesita un tipo de ejercicio o un tipo de postura, sino también hay formas diferentes que funcionan diferente para cada persona. Entonces, para mí, sí, te digo que estaba un poco casada, pero cuando descubrí esto y vi que había no solamente una, dos, tres, muchísimas formas de trabajar con el cuerpo, pues claro que ha sido como tomar lo que más me ha funcionado a mí, integrarlo todo, pero sobre todo ir no solamente casarme con, con una manera de trabajar con el cuerpo, sino también integrar todas dependiendo el paciente, dependiendo el día, ¿no? No siempre van a trabajar lo mismo, no siempre el cuerpo va a necesitar lo mismo. Entonces, es eso, o sea, como ver cómo llega el paciente, ver qué necesita él, ver qué me está diciendo su cuerpo, qué me está diciendo él, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajar con estas distintas herramientas. em, para la necesidad de él, ¿no? O sea, no necesariamente como seguir ahora voy a trabajar con esto y luego con esto, sino es ir integrando un poco de todo lo que he estudiado, de todo lo que sé, de la manera que se puede trabajar el cuerpo y a partir de ahí de escucharlos a ellos y ver qué es lo que necesita, pues ir integrando distintas herramientas. Fíjate que eso que comentas es bien interesante porque muchas veces, claro, cuando uno aprende un método, una técnica, uno quiere aplicarle ese método a todos. Ujú. Y eso supone muchas veces que las personas se adapten a tu técnica, porque dices, no, 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 Claro. este,
yo soy mucho de desarrollar protocolos y una vez una alumna me dijo, no, es que los protocolos son para romperse, ¿no? Le digo, bueno, es que el protocolo se tiene que adaptar a las circunstancias del paciente, no el paciente al protocolo. Entonces, eso se me hace muy interesante porque esto nos permite ir más allá del protocolo, nos permite romper con la teoría, ¿verdad? Romper con la técnica y entonces realmente poder escuchar al paciente, escuchar su demanda, escuchar su deseo, escuchar su sufrimiento. Yo creo que eso es algo muy, muy rico desde esta perspectiva de no tener ese pensamiento cerrado de si no es así, entonces no. Yo creo que también Exacto. esta posibilidad de abrirte a otras corrientes te permite ir también generando herramientas que se van a adaptar, digamos, a la estructura caracterológica del paciente, a la organización caracteromuscular del propio paciente, ¿no? Muy bien, Mariana. Oye, y actualmente hay algo ahí en el contacto con el cuerpo que va emergiendo la emoción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los pacientes? ¿Qué tipo de problemáticas te llegan a la consulta? Miguel, te escucho un poquito como cortado, como... Listo, adelante. Listo. Bueno, esto de cuáles son las memorias que de repente salen, ¿no? En sesión con los pacientes. Es muy interesante porque casi siempre llegan con un tema muy en específico y pues da vuelta totalmente, ¿no? O sea, siempre llegamos a una emoción y a una memoria que muchas veces el paciente ni siquiera se acordaba de eso o no venía a trabajar eso y de pronto conecta con esa emoción. Y la verdad es que para mí ha sido trabajar con cada paciente en cada sesión es muy bonito porque ves cómo logran conectar con sus emociones desde un lugar súper profundo y la mayoría de las veces los lleva a una memoria emocional muy infantil, desde esta infancia. Y el ver cómo están contactando con, es, con ellos desde ese lugar de infancia es muy bonito porque realmente ves que desde ese lugar están sanando lo que tal vez en ese momento no lograron comprender o tal vez no lograron expresar. Entonces, siempre, la mayoría de las veces, no siempre, llegan a esta memoria infantil, ¿no? Que logran conectar con sus emociones, o memorias que no precisamente son, que están pasando en el presente, ¿no? O sea, siempre como esta memoria de, híjole, no sabía que hasta la fecha esto me seguía preocupando, ¿no? O doliendo, o de pronto como, no sabía que todavía estaba enojada, si he ido tantas veces a terapia y lo he trabajado tanto, ¿por qué de pronto llega este recuerdo, o llega esta persona, o llega esta emoción? Sí, es como una doble agenda, ¿no? O sea, la agenda de tu ego que dice, Mm. esto es el tema que voy a trabajar en terapia, y la agenda del cuerpo que insiste en brotar durante la sesión, ¿no? O sea, como en ese momento donde uno se relaja y entra a un estado profundo, de repente salen otras temáticas, ¿no? Y es muy interesante ver esto, de que las memorias infantiles no son memorias del pasado, son memorias del presente que Ujú. actúan a nivel subcortical, pero que nos siguen afectando en la actualidad, ¿no? Entonces ahí hay como un insight, como una iluminación interna de todo eso que nos está sucediendo. Oye, Mariana, y bueno, Ok. y también te preguntaba, ¿cuál es el tipo de pacientes que llegan contigo? Porque de repente uno tiene como cierto halo, donde empiezas a conectar con ciertos tipos de pacientes y te empiezan a buscar, ¿no? No sé si te ha pasado un poquito esto. Sí, 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 sí pasa, sí pasa. Sobre todo me pasaba mucho al principio, pero fíjate que ha sido muy interesante porque realmente es que llegan todo tipo de pacientes, hombres, mujeres, niños, adolescentes, y es muy chistoso porque de repente llegan por recomendación y dicen, es que yo no vengo a trabajar lo emocional, ¿no? Es que a mí me duele la pierna. Entonces es como, bueno, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en esa pierna y desde ahí conectar con la emoción. Pero creo que en general
me ha tocado pacientes que no saben a qué vienen, o sea, realmente es como, ay, me platicaron que llegaron y no tenían, según ellos, nada, pero lloraron mucho, ¿no? Creo que lo que más sí me ha llegado son como estos pacientes que logran conectar con ciertas emociones, o sea, como que llegan mucho a decirme, es que yo antes de chiquito lloraba mucho y ya no, o sea, como que hubo un momento en mi vida donde bloqueé mis emociones y ya, ya me es muy difícil volver a conectar con eso, ¿no? O sea, entonces tengo años sin llorar, tengo mucho tiempo de no llorar o tengo mucho de no expresar mi enojo. Entonces creo que ese es como un poquito el tipo de personas que me ha llegado más. Y esa es también una cualidad que tiene la psicoterapia somática, ¿no? El poder abordar estos conflictos emocionales desde el cuerpo y que para muchas personas puede ser más fácil, pueden fluir más a través del cuerpo y a otras personas se les dificulta, ¿no? O sea, ahí hay un tema, un concepto que utilizamos mucho en psicoterapia somática, que es el concepto de desbloqueo, ¿no? ¿Tú cómo trabajas esta parte del desbloqueo? ¿Cómo lo observas en los pacientes, sus bloqueos? Bueno, la verdad es que digo, sí, para mucha gente es mucho más fácil contactar con esto y sentir las sensaciones corporales. Eso, ¿no? Hay personas que digo, nunca nos han enseñado a realmente hacer conciencia del cuerpo y observar las sensaciones del cuerpo y cuáles son las sensaciones que vienen cuando hay cierto tipo de emoción. Y para muchas personas es un poquito más fácil contactar con esto y para otros es muy complicado. Entonces, más que nada al principio, al trabajar con estos bloqueos, es decirles que se permitan sentir. Más allá de que intenten acomodarlo en alguna parte de su mente, lo único que tienen que hacer en ese momento es sentir, ¿no? Es ver cómo se siente el contacto en el cuerpo, cuáles son esas sensaciones que hay, de repente si cambia tu temperatura corporal, si sientes un poquito de tensión, si de repente hay sudoración, o sea, como que se enfoquen en esas sensaciones y a partir de ahí ver qué va pasando, ¿no? O sea, no de acá a acá, sino de acá y ya luego acá. Pero el De abajo trabajar con esos arriba. bloqueos, siempre, uh-huh, siempre, Oye, siempre les digo que... no, sí, adelante. Siempre les dices que qué. Ah, que no intenten acomodarlo en la cabeza, ¿no? O sea, como que traten de despejar, que se quiten ese juicio y sino que se permitan sentir. ¿Cómo alguien se puede dar cuenta que está bloqueado? Porque, digámoslo así, a veces las personas que están alrededor de uno se dan cuenta de tus bloqueos, ¿no? Uno se da cuenta de los bloqueos que tiene la mamá, los hijos, la pareja, pero uno dice, no, pero yo estoy bien, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede decir, me estoy dando cuenta de que estoy bloqueado, pero no sabía que estaba bloqueado? ¿Tú cómo escuchas a tus pacientes como en esa resistencia de no contactar con el bloqueo? Pues en el contacto, a ver, en el contacto de acupresión, el cuerpo se va sintiendo inflamado. Entonces, de repente uno va haciendo contacto y siente esa inflamación y ves que la persona siente dolor, pero no hace nada, no hace un gesto, no dice, oye, me duele, oye, ya no quiero, ¿no? Entonces como que se quedan ahí muy resistentes, pero no hacen ningún tipo de gesto. Y desde cosas así tan sencillas como esta, que de pronto se acaba la sesión y dicen, ay, es que me dolió muchísimo, ¿no? Y es como, pero nunca hiciste un gesto, nunca dijiste nada. Y ahí muchas veces las personas dicen, es que nunca me he permitido como expresar eso, ¿no? Y de ahí, o sea, poco a poco como ir, o sea, desde cosas tan sencillas a cosas como el que se permiten sentir el nudo el nudo en la garganta, esta presión en el pecho, y se van dando cuenta que a nivel corporal, no a nivel mental, que sienten mucho, pero no saben cómo sacarlo, ¿no? O sea, no saben cómo contactarlo, cómo liberar con eso, porque dicen, sí lo siento, pero uy, ya no, ¿no? O sea, como que hasta ahí, luego vamos descubriendo qué más.
pero a través del cuerpo creo, por lo que he visto, que es más sencillo que las personas se den. Oye, Mariana, y esto que nos compartes tiene que ver también con, como con esta actitud o este rasgo masoquista de muchas veces ir guardando, aguantando, resistiendo y de repente el contacto manual permite que esta tensión, que esta inhibición pueda expresarse, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es masoquista y también viene mucho como de estas personas que tienden a ser muy rígidas, hablando como también de la de caracterologías y todo esto, de estas personas que Ajá. son muy rígidas y que desde muy chicos les dijeron que tenían que ser así, ¿no? O sea, como que no expresar tanto, como ser un poco más reservados. Entonces viene mucho de eso o también de personas que como que se han puesto esta máscara de tener que ser fuertes y de eso, ¿no? O sea, como llevar con el yo puedo y yo soy y yo no siento. Y entonces cuando de pronto se encuentran en estos espacios y se dan cuenta que el cuerpo duele, que dicen, sí, sí siento algo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? Y siempre ellos solitos vienen y es como, es que no me había dado cuenta que mi cuerpo está sintiendo tanto, o sea, ¿no? Y cuando logran conectar con esa tristeza o con ese enojo, con ese miedo, realmente pueden ellos visualizarlo y sentirlo y reconocer que sí viven ellos, ¿no? Que sí habitan en ellos esas emociones. Entonces, desde ahí se dan cuenta que efectivamente hay un bloqueo en su cuerpo que no permite que conecten con eso, que puedan liberarlo, que puedan expresarlo. Muy bien. Oye, Mariana, y bueno, pues ya vamos finalizando. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Estás aquí estás en Guadalajara? ¿Por qué zona atiendes tú? Sí, estoy en la zona metropolitana de Guadalajara, estoy por Naciones Unidas, Virreyes, Paseo de los Virreyes, y me pueden contactar por mis redes sociales, que estoy como psicoterapeuta Mariana Caballero. Perfecto, Mariana. Bueno, y antes de ir finalizando, pues les quiero recordar también que pues tenemos nuestros entrenamientos en el método Alter Soma de psicoterapia de liberación somática. Nos pueden ahí buscar también en nuestras redes sociales, escríbanos también por WhatsApp y tenemos también nuestra biblioteca en PDF de algunos textos que tienen que ver con la psicoterapia somática, pero también con otros temas que también o yo en lo particular también he abordado, que es temas de abuso sexual, violencia de género, impunidad, en fin, pues temas que en algún tiempo también yo estuve trabajando o sigo trabajando, pero ya más ampliamente, que tiene que ver con todo el tema de trauma y violencia. Pues Mariana, muchas gracias por aceptar la invitación y próximamente te tendremos nuevamente por acá. ¿Te parece? Y yo encantada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariana. Nos vemos. Nos Buen vemos, día. gracias.